Hola, en este video seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo. En este video estudiaremos el capítulo 9, parte 2. Recordemos que en el video anterior vamos a hacer un breve recordatorio de los versículos anteriores que analizamos del capítulo 9, en donde se dijo que el quinto ángel ha tocado su trompeta y que ha comenzado lo que es los tres ay. Este ángel, al tocar su trompeta, emitió el primer ay bíblico, en donde aparece una plaga muy peculiar que consiste en una especie de langosta, de hecho son muchas langostas, con cola de escorpión y que comienza prácticamente a atacar a aquellos que no tienen los sellos. Y recordemos que este sello fue puesto a aquellos que son ungidos, en este caso, por Dios. Y lo podemos encontrar en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando sella al pueblo de Israel. También se mencionó en el video anterior, en los versículos anteriores, que esta bestia que tiene un parecido, más bien estas bestias que tienen un parecido a langostas, estarían atacando a los humanos por un periodo de 5 meses, que lo menciona en este capítulo 9. Y yo te invito a que escuches y veas el video anterior, así como los otros videos de Apocalipsis, para que tengas un mejor entendimiento de estos versículos. Iniciamos entonces en el versículo 7. Comencemos y leemos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos y dispuestos para la guerra, y sobre su cabeza o sus cabezas tenían como coronas de oro, y su cara era como cara de hombres. Si te das cuenta, estas bestias, animales, no tenían cara de insecto, sino más bien parecían aspecto humano, y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. También en el versículo 9 dice que estas bestias tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Es decir, que sus alas emitirán un sonido muy fuerte. En el versículo 10 dice que tenían cola semejante a la de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y tenían poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. Si te das cuenta, aquí nuevamente reiteran que durante 5 meses van a estar atormentando a los humanos. Leamos entonces y analicemos estos versículos. Aquí en este versículo 7, 8 y 9 se comienza a hacer un muy enfático descripción sobre la bestia, sobre estos animales que harán sufrir a los humanos por 5 meses. También podemos entender en estos versículos que estas plagas nunca habían surgido. No es un insecto que se conozca o algún animal que tenga un parecido, que sea, no, pues se parecen muchísimo a, por ejemplo, a las langostas, porque si tú lees esto y te los imaginas, en realidad no se parecen en sí a las langostas. Y viene siendo un fenómeno totalmente nuevo, con características muy peculiares, estas bestias, estas especies de animales. Entonces, el aspecto que se mencionan en estos versículos de estas langostas sobrenaturales, llamémosle así, que no son pequeñas como insectos, sino más bien son grandes, tienen una apariencia bastante temible, y podría decirse que estas bestias pudieron haber sido creadas en esto de la imaginación o sacadas de una película de terror. Pero estas animales, bestias, son reales o serán reales y vienen del foso del infierno. Estas salieron cuando fue abierto por este ángel, recordemos que fue arrojado a la tierra y que traía una llave para abrir lo que es el abismo, y de ahí salieron estas bestias. Aquí será un buen momento para preguntarse realmente si existe ese temor, si yo le temo a Dios, porque va a llegar a hacer todas estas cosas que son parte de su ira, de su enojo.
Y debo de preguntarme a mí misma o a ti mismo, debes de preguntarte, ¿qué debo de hacer para evitar estar en la ira de Dios? La respuesta sería que hay que acercarse a Dios. Y una de las formas para acercarse a Dios es por medio de la lectura en la Biblia, pidiendo entendimiento de ella. Es importante que tú leas la Biblia y trates de entender, debes de orar para que Dios mismo te dé ese entendimiento. O sea, hay que platicar con el Altísimo, con el Creador, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo. Recuerda que al Padre le gusta que tú platiques con Él, le comentes cómo te sientes, qué es lo que necesitas, alabarlo, darle toda la gloria. Y también quiere Dios Padre, Cristo Jesús, que tú entiendas su carácter, cómo es su forma de ser y la manera de cómo te puedes acercar a Él. Y la forma en cómo lo puedes llegar a conocer es leyendo la Biblia directamente. Tú agarras tu libro y comienzas a leerla. O en su defecto, puedes escucharla, la Biblia. Entonces, si vemos estas características de estos bestias, podemos ver que estas especies de langostas tenían una corona, como te lo mencionan aquí, tenían una corona sobre sus cabezas. Y esto te lo menciona en el versículo 7. También estas bestias tendrán cabello semejante al de una mujer, es decir, tendrán cabello largo, sus dientes eran grandes, o aquí te lo mencionan que sus dientes eran como dientes de león, o sea que son grandes, tienen poder esos dientes para desgarrar, morder, como dientes de león. Y esto, si nos pasamos al versículo 9, te menciona que tenían una especie de protección de coraza y era muy resistente o será muy resistente porque estas bestias aparecerán en el presente, más bien en el tiempo futuro, te dice que eran una especie pues bastante como de hierro, aquí te lo menciona, eran corazas de hierro. Por lo que quiere decir que cuando sean atacadas, porque el humano va a atacarlas, lo más seguro, si te está dañando algo, el humano va a atacarlas, pues va a ser muy difícil matarlas. También estas bestias es parecida a langostas, esto te lo mencionan pues desde el versículo 7, 8, 9, y que tienen la capacidad de volar, o sea que no van a requerir estar andando solamente en pie, sino que pueden trasladarse volando. Y estas alas van a generar un gran ruido muy fuerte. Juan compara este ruido que emiten como el sonido de muchos caballos. Ahora, si nos vamos al versículo 10 que dice, y tenían cola semejante a las de las colas de los escorpiones, y tenían en su cola aguijones, y tenían poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses, podemos ver que sí van a hacer un gran daño estas bestias. Entonces, aquí te menciona en el versículo 10 que este animal o bestia tendrá una especie de cola muy parecida a la cola de un escorpión, es decir, que va a tener la capacidad de picar, y te menciona en este versículo que la cola tenía aguijones y tenía ese poder para dañar a los hombres. Y nuevamente te mencionan aquí en la parte última que durante 5 meses van a estar atacando a los hombres. No van a atacar a la naturaleza, no van a atacar a los animales, simplemente tienen la orden de atacar al ser humano. Pasemos entonces al versículo 11, que dice así: y tienen sobre ellos como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo de este ángel es Abadón, y en griego su nombre es Apolión. El primer ay ha pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estos. Vamos a analizar. Entonces, podemos leer en este versículo 11 que el rey o la persona que está dominando a estas bestias tipo langosta es un ángel muy característico que podría denominarse como un ángel caído, es decir, un ángel demoníaco. Su nombre aquí te mencionan que es Abadón. Aquí te lo mencionan, Abadón.
Abadón viene siendo un nombre hebreo, si te lo lees aquí, cuyo nombre hebreo es Abadón. Esto significa, Abadón en hebreo significa destrucción. Y otra manera que puede interpretarse este nombre es peligro, destrucción, peligro. Aquel que va a venir a fomentar tiempos muy peligrosos. Este ángel caído, Abadón. Y también te mencionan el nombre en griego que viene siendo Apolión. Y el nombre griego de este ángel significa destrucción o peligro. O sea, prácticamente Abadón y Apolión es el mismo nombre, pero en diferentes, dicho en diferentes idiomas. Leamos entonces el versículo 12. En este versículo dice que el primer ay ha pasado. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Entonces, estos fenómenos que acaba de ocurrir o que ocurrirán en el futuro durarán, como te mencioné, 5 meses, con estas especies de langostas con características muy peculiares que estarán atacando al ser humano, pero no a cualquier ser humano, solo a aquellos que no tengan el sello en su frente. Y este ataque de estas bestias parecidas a las langostas se le conoce como el primer ay. Y de acuerdo a lo que leemos en la segunda parte del versículo 12, menciona que vienen aún dos ayes después de este. Es decir, vienen dos ay, por lo que podemos entender que los siguientes dos ay serán peores o causarán más daño que este que acaba de pasar. Es decir, que si en un futuro las gentes que se encuentren ahí piensan que estas langostas son lo peor que ha pasado, cuando vengan los dos ay que faltan, serán peores lo que venga. Tal vez te preguntes lo siguiente: ¿por qué Dios estará o está produciendo o por qué permite o por qué permitirá o por qué Dios dio la orden de que suceda todo esto? La respuesta sería porque es momento de emitir ese juicio, el juicio de Dios. Durante mucho tiempo, Dios ha estado, en ese momento ha estado, y ahorita, actualmente, sigue alertando sobre su juicio. Dios nos está alertando desde los tiempos de Daniel, desde antes de Daniel, ha estado alertando sobre este juicio y está dando ese tiempo para que la gente conozca la palabra que se encuentra en la Biblia, para que conozca a Dios, que también nos está dando ese tiempo de arrepentimiento. Asimismo, Él quiere que tú aceptes a Jesús como el Salvador, como el Redentor, porque Jesús es el camino que llega directamente al Padre. Como dice en la Biblia, nadie llega al Padre si no es por mí, haciendo referencia a Jesús. Entonces, podemos entender y comprender que Dios, en su inmenso amor, emitirá ese juicio para poder así terminar con la era de las injusticias y poder establecer lo que es el nuevo reino. Y aquellos que estén en ese momento, que se encuentren dentro de lo que es la ira de Dios, aún así ellos podrán arrepentirse y podrán alcanzar el perdón y podrán alcanzar la redención que Jesús nos dio cuando vino aquí a la tierra, que vino como hijo de hombre, como humano, y dejó que lo mataran para hacer ese gran sacrificio para salvarnos. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, fue un solo hombre, ¿verdad?, que pecó, y por causa de ese hombre fuimos sacados de lo que fue el paraíso. Gracias al gran sacrificio que hizo Cristo Jesús, que un solo hombre, porque recordemos que Jesús es el Hijo de Dios, con ese gran sacrificio que un solo hombre hizo, Cristo Jesús, ahora seremos salvos. Por eso Dios y Jesús te dicen: arrepiéntete, acepta a Cristo Jesús, ese gran sacrificio que hizo, cambia para que seas salvo y puedas entrar nuevamente al reino de Dios. Es importante ver cómo en este versículo 12 que tenemos aquí, en esos tiempos se verá que no entiende lo que realmente está pasando en ese momento. Mucha gente estará buscando respuestas. Tal vez la esté buscando en el internet, en la ciencia, ¿por qué pasan estas cosas?
Tal vez estén buscando respuesta en los extraterrestres o en las cosas infernales o en la brujería. Pero aún así, viendo todo lo que estará pasando, muchos no se acercarán a Dios. Y esto sucederá porque serán personas que están muy metidas en lo terrenal, serán personas terrenales. Es decir, en su momento solo vieron lo que el mundo les dio. Vieron las riquezas, la música de rock pesado, de heavy metal o cualquier música. Vieron las mujeres, estaban metidas en que, ay, qué guapos están los hombres, los placeres de la tierra. Por eso no podrán reconocer lo que está pasando. Ellos intentarán buscar respuestas en la ciencia, dirán que esto es efecto de la contaminación o en los extraterrestres, cualquier cosa, pero no buscarán a Dios. Pero habrá gente que sí lo hará. Entonces, una de las formas para saber qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucederá es leyendo la Biblia y pidiendo entendimiento de ella a Dios, porque de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, estas plagas de las langostas o bestias que han de venir, que tienen forma muy parecida a las langostas, muchos hombres buscarán la muerte. Van a estar buscando la muerte. Pero ¿qué es lo que sucederá? Se alejará, se le fue mandado, o sea, se le está dando el mandato en ese momento, se le dará la orden a la muerte que no se lleve ningún alma, es decir, que nadie muera, o los que menos posibles. Es decir, la muerte va a estar descansando y el objetivo de eso, es para que la gente se arrepienta y vea que de acuerdo a sus acciones y sus decisiones están recibiendo lo que ellos sembraron y aún así pueden ser salvos. Si en su momento ellos aceptan a Cristo Jesús como su Salvador y como su Redentor, ellos serán personas salvas, serán salvadas. Porque mira, veamos el versículo 12. El primer ay ha pasado y he aquí vienen aún dos ayes después de esto. Entonces, si tú eres salvo, estarás a salvo. ¿Qué significa? Tu alma estará, cuando mueras, estarás salvado y no entrarás a lo que es el sufrimiento infierno. Ahora, es importante mencionar que un gran número de personas considera que cuando mueres se termina el sufrimiento. Eso es lo que piensa mucha gente. No, pues yo ya morí, yo ya dejé de sufrir en la tierra. Pues sí, a lo mejor dejaste de sufrir en la tierra, pero cuando se muere se termina, mucha gente piensa que ya está ahí. Y efectivamente terminas el dolor terrenal, pero esto no es así. Lo que comienza cuando la gente muere, comienza la eternidad, si es que no aceptaste a Cristo Jesús. Pero ¿qué tipo de eternidad? Si tú no eres un creyente, tu eternidad será realmente agobiante y de sufrimiento, porque demasiado tarde te darás cuenta cuando ya hayas muerto que debiste haber aceptado a Dios, a Cristo Jesús, como tus salvadores, como el único Dios verdadero, pero será demasiado tarde. Ahora, si tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y tu Redentor y cambias tu forma de vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido, que lo dice en la Biblia, y estás tú luchando de manera constante para lograr tu eternidad, ¿qué es lo que será? Pero es una eternidad de gloria. Tu eternidad en el momento que tú aceptas a Jesús ha comenzado, pero esta será llena de gloria, a diferencia de que si tú no aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y a Dios como tu Dios verdadero, tu eternidad será de dolor. Cuando tú aceptas a ellos, a Dios y a Jesús, tu eternidad será llena de gloria, de amor y de justicia. Y aun a pesar que estés en la tierra y que pasen cosas que consideras tú malas, tú sabrás sobrellevarlas porque estarás viviendo en Cristo Jesús y cuando mueras estarás en un lugar lleno de armonía, de paz, de justicia, que es lo que Dios te ofrece. Y lo más importante es que estarás en comunión con Él, con Dios, podrás hablar con Él directamente y recibiendo todo el amor que Él puede dar, así como su justicia. Es importante porque hay muchas gentes que confunden a los que están recién recibiendo a Cristo Jesús y les dan a entender que si reciben a Cristo Jesús ya nada malo les va a pasar. Desgraciadamente vivimos en la tierra
y en la tierra hay seres humanos que pues, hacen maldades. Entonces, es importante que tú entiendas que con la guía de Dios, de Cristo Jesús, tú podrás resolver esos conflictos, esas pruebas que Dios manda a veces las pruebas, o esos conflictos que nos llegan por parte del demonio, del enemigo. Si tú te estableces con Dios, podrás resolverlos más rápido, de manera sabia y sin evitar más daño a la humanidad. Entonces, no dejen que entre el pecado a sus vidas. No dejes que entre el pecado a tu vida. Si te sirvió este video, transmítelo, compártelo a aquellas personas que tú consideres que lo necesitan. Lee la Biblia todos los días, pide entendimiento, ora con Dios para que Él te revele cosas. Recuerda que Dios habla de diferentes maneras. A veces nos deja mensajes con unas personas o leyendo algún pasaje bíblico o tal vez leyendo alguna noticia. Hay que tener esa claridad y solamente la tendremos si oramos con Dios. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Te invito a que te suscribas, que me regales ese like si así lo consideras y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos. Bye bye.